Muy bien. De la lección del día domingo podemos aprender y descubrir lo que significa Saulo de Tarso. Y al hablar de Saulo de Tarso, la lección de este día nos dice claramente qué significa el origen de Pablo o de Saulo. Saulo que era de un lugar llamado Tarso. O sea que Saulo nació en Tarso, una ciudad que tenía una ruta comercial entre Siria y de Asia. Pero algo más, de ese lugar era también el hogar de Cicerón, un hombre orador, un hombre elocuente, que también fue senador que representó en su tiempo a algún personaje político allá en Roma. De tal manera que nos damos cuenta de que los padres de Saulo eran de origen judío de la diáspora. Los judíos de la diáspora eran judíos que habían sido esparcidos, que estaban en otras ciudades que no estaban en su nación original. De esta manera podemos darnos cuenta que en realidad Pablo era de la tribu de Benjamín. Saulo significa literalmente pedido a Dios. En otras palabras, quiero creer que fue solicitado que naciera esa criatura. La madre deseaba que naciera ese niño llamado Saulo, pues eso significa su nombre. Después él vino a cambiar su nombre de Saulo de Tarso para venir a ser Pablo. Era un hombre de cultura o de religión farisea. Recuerden que estaban los fariseos y los saduceos, pues Pablo era fariseo. También dice aquí la lección que tenía esposa, que tenía una hermana y que tenía un sobrino. De tal manera que era él de origen judío, pero su nacionalidad era ciudadano romano, de acuerdo a lo que dice aquí la lección. Él fue educado probablemente en Tarso, pero terminó sus estudios, podríamos decir superiores, y se graduó de fariseo, que significa que estar separado. Eran conocidos estos fariseos por insistir en que todas las leyes de Dios, oiga bien, tanto de los libros de Moisés como las transmitidas verbalmente como las escritas, eran obligatorias para todos los judíos. De tal manera que el origen de Saulo de Tarso tiene, podemos decir, un historial bien impresionante. Y me impresiona más lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos a leer brevemente del 3 tal vez hacia el 8. Dice así: porque nosotros somos de la circuncisión, está aquí hablando de alguna manera el apóstol, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oiga bien qué interesante lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, él tenía de qué vanagloriarse o gloriarse. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, o sea, él tenía autoridad. Sigo leyendo, versículo 5, circuncidado del 8º día, o sea, que era un circunciso, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, estoy graduado de esta materia. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Él está poniendo sus credenciales en la mesa y está diciendo: este es el background, este es mi historial, este es mi currículum como religioso. Pero cuántas cosas eran para mí, dice el apóstol, ganancias las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. O sea, todas sus credenciales, todos sus background, todo su historial, lo tengo por perdido, por ganar, dice, el amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todas sus credenciales, todo su background, todo su historial, toda su descendencia de sangre real, toda su cultura, su educación, todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura, por agarrar a Cristo, por asirme de él. De tal manera que Pablo fue un gran hombre. Saulo de Tarso dice que había sido prácticamente como un policía. Recuerden que los fariseos hacían eso, andaban buscando quién se equivocaba para acusar, para señalar, para condenarlo, porque era celoso, imponía estas cargas y obligaba. Él de alguna manera hacía que la gente hiciera lo que ellos no podían ni levantar como un dedo, como Cristo lo dijo. Estos fariseos eran conocidos por insistir en que todas las leyes de Dios, tanto las leyes de los libros de Moisés como las transmitidas verbalmente los escribas, eran obligatorias para todos los judíos. Los antecedentes de Pablo en realidad dicen mucho.
Él sabía, entendía y comprendía todas las leyes ceremoniales de los judíos. Dice aquí que él sabía las adiciones de los escribas y las extensiones de las leyes. Así era el apóstol, dice, mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en las escrituras y las adiciones culturales judíos. Recuerda que ellos habían puesto más mandamientos de los mandamientos que ya estaban, pues Pablo conocía todo esto. Todos esos requerimientos que eran mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura. Yo prefiero a Cristo, a mi Señor, mi Salvador. Este fue Saulo, que era de Tarso, y como dijimos rápidamente, este era su historial. Ahora, hay algo aquí interesante en cuanto a la cultura. Mi fe me dice que yo debo de hacer ciertas cosas, que yo debo de guardar ciertas cosas, que Dios me pide de acuerdo a la Escritura. Pero hay lugares que no encaja mi fe con la cultura donde yo me encuentro. Aquí en Estados Unidos es un país de leyes, de muchas leyes, pero las leyes de Estados Unidos no pueden litigar, no pueden cuestionar tres cosas. Y esto lo aprendí estudiando aquí en Estados Unidos. Los Estados Unidos no pueden legislar sobre la moral de un individuo. Tampoco pueden legislar sobre los valores morales de un individuo. Y mucho menos debe de juzgar las leyes, las creencias de un individuo. De tal manera que mi fe debo yo de mantenerla en cuanto a lo que la Escritura dice. Y la cultura, que mantenga su cultura en su lugar, en su región, en su lugar. Pero en cuanto a la fe, es lo que Dios manda. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es Pablo el hombre.